Esta llamada está tomando notas. Se está grabando la llamada. Ok. Muy bien, jóvenes profesionales, bienvenidos y bienvenidas a Momentum. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Agradezco su puntualidad. Tenemos ya más de 20 profesionales conectados desde minutos antes de las 6 de la tarde. Yo soy Hugo Bedón y estoy contento, totalmente entusiasmado y honrado de poder formar parte nuevamente de esta nueva sesión, esta segunda sesión en vivo de este curso intensivo para formación profesional de especialistas en gestión del riesgo de desastres y prevención estratégica. Nos vamos a enfocar en diferentes normas, tanto nacionales como internacionales. Y lo hemos visto el día de ayer, justamente iniciamos un día después. En mi cabeza estaba pensando que todavía estábamos lunes ayer y estábamos esperando todavía hasta el día miércoles, pero resulta que hoy es miércoles, así que estamos desarrollando esta sesión, estas dos sesiones de manera simultánea ya consecutivas, y de acá nos estaríamos viendo hasta el día viernes para graduarnos con éxito en, en este curso de especialización. Jóvenes profesionales, futuros colegas, aquellos que ya tienen cierta experiencia, aquellos que tienen ciertos años, aquellos que tienen ciertos conocimientos, competencias, y aquellos que de pronto también estén recién iniciando en este fantástico mundo de la prevención. ¿Cómo estás, Brick Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, bienvenido, bienvenido, qué gusto saludarte. Aquellos que se estén sumando recién y aquellos que recién estén conociendo estos temas tan interesantes, fascinantes de la prevención de riesgos, pues yo les invito a que por favor nuevamente recomiendo tengan a la mano un lapicero, un cuaderno, un bloc, una agenda y puedas ubicarte en un espacio libre de distracciones para estar presente durante las sesiones en vivo, ¿de acuerdo? Excelente, jóvenes. Entonces, dicho esto, pues vamos a lo que venimos. Abróchate los cinturones porque estamos a punto de dar inicio, ¿de acuerdo? Vamos a arrancar en breve, ya en unos segunditos más. Hola, Santa Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes, excelente. De repente, de pronto podrían quizás colocar sus nombres también, ¿no? Porque ahí veo iPhone Z no sé qué, iPhone 18 Pro Max, no sé, por ahí sería bueno que de pronto podamos colocar los nombres para irnos conociéndose un poco más, ¿de acuerdo? Vamos a manejar la misma dinámica, les cuento, hagamos consultas, hagamos acotaciones, hola Michelle, ¿cómo estás? Estemos totalmente didácticos y dinámicos durante estas sesiones en vivo para hacer más enriquecedora, más agradable la sesión y la experiencia en estas siguientes, un poco más de repente de 90 minutos, ¿de acuerdo? Jóvenes, empezamos entonces con nuestra segunda sesión. El segundo módulo, y esto es lo que se viene, lo tengo justamente en pantalla. Por favor, tómate unos segunditos adicionales para que puedas dar una revisión así a ojo de pájaro, como dicen, rápidamente, para que puedas más o menos entender lo que se viene el día de hoy, ¿de acuerdo? Y aprovecho para disfrutar este milagro de la naturaleza que es un café pasado de Chanchamayo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, voy a comenzar con algo que todo profesional en este campo tiene que grabarse profundamente en su mindset. ¿De acuerdo? Esto es importantísimo. A ver, quiero decirte algo. El desastre, jóvenes, el desastre, bien, Tony, excelente. El desastre no empieza cuando ocurre el evento. Quiero que te grabes eso. El desastre no empieza cuando ocurre el evento. Empieza cuando no supimos identificar el riesgo a tiempo. Así es, mucho antes, jóvenes. Y aquí es donde este módulo, justamente este módulo número 2, va a cambiar completamente, y te lo digo así, va a cambiar completamente tu nivel profesional. ¿De acuerdo? Porque hasta este punto, jóvenes, muchos ya sabemos ver peligros, ¿correcto? Ya sabemos ver peligros, definitivamente ya sabemos identificarlos, pero muy pocos aún saben analizar el riesgo con criterio técnico, normativo y estratégico. ¿De acuerdo? Así que yo te voy contando qué es lo que vamos a ver en este módulo número 2, pues qué es lo que vamos a lograr. Préstame atención, por favor, atentos y atentas. En estos poco más de 90 minutos,
confío en que sean los 90 minutos, si no unos minutos más, unos minutos menos, no creo que haya mucha diferencia, pero quiero confirmar de que se cumpla todo el contenido de este módulo número 2. Mira, los siguientes 90 minutos no solamente vamos a aprender de teorías, ¿de acuerdo? Vamos a pensar como un evaluador de riesgo real, como alguien que de pronto puede sustentar técnicamente una inspección ITSE, ¿verdad? Hola Alex, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿De acuerdo? Como alguien que pueda sustentar de forma técnica una inspección ITSE. Aquellos que de pronto tengo, me imagino debo tener alumnos acá, profesionales que han llegado conmigo, en Momentum también la formación de especialización profesional como especialista ITSE. Y si ya estás acá, entonces este es otro nivel. Definitivamente quiero que ustedes piensen como un evaluador de riesgo real, como alguien que de pronto, como te dije, puede sustentar de forma técnica una inspección ITSE, que pueda defender un informe frente a la CENEPRED y que pueda tomar decisiones que salvan vidas y reducen pérdidas millonarias. ¿De acuerdo? Eso es lo que busco, eso es lo que queremos lograr. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ahora tenemos que cambiar justamente la mindset. Y te lo digo claro y directo, jóvenes, por favor. Un técnico identifica peligros, ¿correcto? Pero un especialista analiza, evalúa y prioriza riesgos. Y esa es la gran diferencia que nos separa justamente de alguien que solo llena formatos, que solo anda con sus checklists, y de alguien que lidera la gestión del riesgo en su organización o también en su territorio. ¿De acuerdo? Esto es importante tener en cuenta, jóvenes, porque aquí vamos a darle un enfoque internacional y también nacional. Todo lo que vamos a ver a continuación va a estar totalmente alineado en relación con la ISO 31001, que es la gestión del riesgo, que es la base técnica. Vamos a ver la ISO 22320, que es la gestión de emergencias. ¿De acuerdo? Vamos a ver el marco de Sendai 2015-2030, que es la reducción de riesgos de desastre, y a la vez la ley 29664, la ley SINAGERT, Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. Y por último, también su reglamento, el 048-2011 PCM, Decreto Supremo, Reglamento Operativo, y por supuesto también vamos a aterrizarlo a la Plana GER 2022-2030, que es el instrumento estratégico en nuestro país, ¿de acuerdo? Yo ya estoy contento, estoy entusiasmado, con todas las ganas de poder dar inicio ya, y es importante entender por qué es importante, por qué es crítico este módulo, ¿ah? Así que préstame atención, yo quiero ponerme serio, pero me cuesta un poco, ¿ah? Hoy vengo contento porque he tenido talleres presenciales. He dado una pequeña conferencia también en una universidad bastante conocida en el sur del país. Y bueno, estamos bien, estamos contentos, estamos produciendo el día de hoy. Y por supuesto quiero entender y quiero que tú entiendas el por qué es crítico esto. Porque en nuestro país, jóvenes, en nuestro país no es un país cualquiera. No es un país cualquiera. Estamos en una zona altamente vulnerable. Eso quiero que tú lo entiendas. Y creo que ya lo sabes. Estamos, mira, yo te cuento por qué. Cinturón del Fuego del Pacífico. Fíjate, mira qué premiados que estamos. Sismos, terremotos, movimientos telúricos. Cinturón de Fuego del Pacífico. Tenemos el fenómeno del Niño. Inundaciones, huaicos. Tenemos alta exposición a deslizamientos y también, por supuesto, crecimiento urbano, que valga las verdades, desordenado. Así es, jóvenes. Es así. Entonces, mira, yo quiero contarte un impacto real en nuestro país. Fíjate, el caso del niño costero, que uno de los, en los años que más impactó fue en el 2017. No sé si tú lo recuerdas, no hace muchos años, ¿ah? En realidad, el niño costero viene dándose constantemente año tras año, pero este año 2017 marcó mucho en la historia de nuestro país. Más de 100 fallecidos, más de 1 millón de afectados, y ojo, ojo, esto quiero decirte, pérdidas superiores a más de 31.000 millones de soles. ¿Ya lo recuerdas? Y esto, ojo, ¿acaso ha sido un fenómeno natural o ha sido una falla en la gestión del riesgo? Jóvenes, la respuesta es bastante clara y quiero que lo tengas presente. La respuesta es bastante clara.
No falló la naturaleza, no podemos decir eso. Falló la identificación, falló el análisis, falló la toma de decisiones, que es lo que vengo diciendo desde el día de ayer cuando iniciamos esta aventura de aprendizaje. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué no le damos un enfoque al marco de Sendai? Claro que sí. Marco Sendai nos dice algo muy poderoso, y te lo dije el día de ayer, a ver, vamos a refrescar un poquito. No se trata de gestionar desastres, se trata de gestionar el riesgo antes de que el desastre ocurra. Y este módulo justamente está completamente alineado a su prioridad número uno. ¿Te acuerdas de las 4 prioridades? Aquí está, justamente la prioridad número 1 es comprender el riesgo de desastres. ¿Ok? Ahora, Sinajer, vamos a darle enfoque Sinajer. Establece qué cosa? 3 procesos clave. Sinajer establece 3 procesos clave. Muy bien, Jeffrey, perfecto, comparto tu opinión. Así es, totalmente de acuerdo. Mira, los 3 procesos claves de la Sinajer son estimación del riesgo, prevención y reducción, y preparación y respuesta y rehabilitación. Nosotros estamos entrando directamente al primero, jóvenes, estimación del riesgo, pero a nivel experto, ¿de acuerdo? Así que créetelo, porque si tú lo crees, lo creas. De eso se trata, jóvenes. Aquí ocurre realmente un salto profesional en todos nosotros como profesionales que estamos buscando trascender e impactar positivamente en nuestras organizaciones. En este módulo es el punto de quiebre, ¿ah? Porque si vamos a aprender a establecer contexto, en este caso como un auditorizo, si vamos a aprender a identificar peligros reales, no supuestos, ojo, no supuestos, si vamos a aprender a analizar escenarios, probabilidad versus impacto, si vamos a aprender a evaluar riesgos con criterio técnico importantísimo y a priorizar lo crítico, o sea, lo que realmente mata, lo que realmente destruye y colapsa sistemas. Esto es importante, jóvenes. Es importante que entendamos que lo que se viene a continuación en ese módulo número 2, vamos a trabajar paso a paso el proceso de gestión de riesgos, ISO 31000, perdón, la identificación de peligros naturales y antrópicos, ya lo vamos a ir describiendo paso a paso. Vamos a ver análisis de riesgos, que son escenarios reales, y vamos a ver evaluación de riesgos en matrices y priorización, ¿de acuerdo? Herramientas aplicadas a IPRC, mapas de riesgo, escenarios también, por supuesto, y aplicación real ITSE, CENEPRED y planificación territorial, ¿ok? Así es, jóvenes, hoy estamos iniciando entonces porque estamos aquí para convertirnos en profesionales que anticipamos, que analizamos, que decidimos y que protegemos vidas, ¿ok? Bien, entonces, dicho esto, jóvenes, vamos a dar inicio ya a este módulo número 2. Y mira lo que tengo acá. El primer regalito de esta lámina, no son muchas, pero déjame decirte que hay muchísimo contenido por explicar. No son muchas láminas, no me caracterizo, realmente mi metodología no es que llenarme de diapositivas, generalmente algunos colegas pues llenan de 30, 80 diapositivas, pero yo no soy mucho de llenarme de diapositivas. A mí me gusta conversar con ustedes, hablar un poco de experiencias, recordar, reflexionar, hacer un poco de mentoring, quizás eso creo que es importante. Más que todo reflexión y entender la gran responsabilidad que nosotros tenemos como gestores, como expertos, como especialistas en la gestión de riesgo de desastres jóvenes, ¿de acuerdo? Y prevención estratégica. Mira, préstame atención. Aquí comienza la diferencia entre el profesional que solo detecta peligro, ¿de acuerdo? Y el que realmente comprende el riesgo, lo sustenta y toma decisiones correctas, ¿de acuerdo? Aquí hay que decirlo bastante directo, jóvenes. El peligro se observa, ¿correcto? Así es. El riesgo se analiza. Eso ya lo tenemos bastante claro. El peligro se observa, se identifica y el riesgo se analiza. Esto parece una frase simple, ¿ah? Una frase bastante simple, pero es decir una verdad bastante profunda, jóvenes. Porque cuando estamos en la práctica, cuando estamos en campo, muchos profesionales miran una grieta, fíjate, miran una instalación precaria, observan de pronto un almacén saturado, una ladera inestable, una zona inundable, y van a decir lo siguiente: sí, efectivamente, ahí hay peligro. Lo he escuchado muchísimas veces en campo, pero el verdadero especialista en la gestión del riesgo de desastres y prevención estratégica no simplemente se queda ahí. Se va a preguntar
¿Qué puede pasar exactamente ante este contexto, ante esta situación? ¿Qué probabilidad puede suceder? ¿Qué tan severas serían las consecuencias de esto suceder, no? ¿O qué tan vulnerables son? ¿Quiénes están expuestos? ¿Qué controles tenemos si ese riesgo es o no tolerable? Esas son las preguntas que hace un especialista, por supuesto. Aquí ya no estamos simplemente observando, estamos pensando como gestores del riesgo, jóvenes. Y justamente, te digo algo, ahí es donde la clase de profesional que somos deja de ser solamente conceptual y empieza a doler. Así es, porque cuando nosotros hablamos del riesgo mal analizado en nuestro país, no estamos hablando de teoría, jóvenes, hablamos de vidas, hablamos de ciudades, familias, infraestructura crítica, hablamos de millones perdidos. Y el Marco Sendai pone como prioridad uno, comprender el riesgo de desastres. Y no lo hace por elegancia técnica, ojo, ¿ah? A veces se confunden con eso, sino porque cuando un país no comprende realmente su riesgo, termina reaccionando tarde y pagando demasiado caro. Y nos ha costado mucho, mucho esto a lo largo de estos años. Y quiero que sean conscientes de esto. ¿De acuerdo? Mira, quiero contarte algo. ¿De acuerdo? Quiero contarte algo porque vamos a hablar de tres escenarios. Niño Costero 2017. Justamente leía un poco hoy en la tarde. En la mañana muy temprano también lo pude observar. Estaba buscando un poco de datos para esta clase. Y resulta que mi propósito en este segundo módulo es que ustedes no se olviden de algo importante. Este caso, en 2017, en la cual se dio el niño costero. Jóvenes, permítanme por favor preguntar, mira, yo no estoy en la ciudad, no estoy en la capital en ese momento, pero estoy fuera, estoy por el sur, hay muchísima bulla en la parte externa en este preciso instante. Por favor, confírmeme si no se está filtrando el ruido externo del espacio donde yo estoy brindando la sesión en ese momento. Confírmeme, por favor, si todo se está escuchando bien, si no hay ruido que se está mezclando. Abigail nos dice que no. Muy bien, gracias, Abigail. Perfecto. Sí, estoy un poco preocupado por eso, porque hay muchísimo ruido afuera y también por ahí se está filtrando de repente. Ok. Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, gracias, bien. Jeffrey, ¿ves? Sí, 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 ¿ves? Entonces sí se está filtrando. Por ahí me acaban de decir que hay unos ladridos, sí, efectivamente. Hay unos amiguitos de cuatro patas que están haciendo mucha bulla por acá. Parece que están, es tipo una urbanización por acá y bueno, está filtrándose un poquito el ruido. Bueno, confío en que no se dé. He tratado de colocar justamente el bloqueo de ruido externo para que no se filtre ahí. Empecemos entonces. Mira, yo no quiero que tú te olvides de algo. Este caso, el 2017, niño costero, que dejó en nuestro país un impacto masivo. Haz un poco de memoria. ¿Mm? Yo leía el documento técnico de la Autoridad Nacional del Agua y recuerdo que este evento, jóvenes, ¿ya? Ese evento afectó a Tumbes, afectó a Piura, afectó a Lambayeque, afectó a La Libertad, Ancash, Lima, Ica y Arequipa. Y también entre otros territorios, jóvenes. Además, justamente los compendios estadísticos de la INDECI muestran que en el 2017 se resalta una enorme diferencia frente a otros años. ¿Por qué? Por la magnitud de damnificados y daños. Préstame atención, mira lo que te estoy diciendo. Ahora quiero que vayamos a esa herida abierta que aún no cierra. El boletín estadístico de INDECI para este primer semestre de 2017 registró daños en su momento por departamento y confirma el peso extraordinario de la emergencia. En esos reportes, ¿sabes lo que dice? Aparecen cifras altísimas de personas damnificadas y afectadas. Y así también como viviendas destruidas, jóvenes. Altísimas cifras, viviendas destruidas, viviendas dañadas. Por ejemplo, solamente si nos vamos a Tumbes,
El cuadro de INDECI reporta 150.995 damnificados en este primer periodo y además de miles de viviendas afectadas. O sea, en una sola región ya nos está mostrando la dimensión total o parcial del problema. Y esto nos enseña, jóvenes, una lección bastante clave para todos nosotros que nos estamos formando justamente en esta materia. El riesgo no era solamente la lluvia, y quiero que entiendas esto, por eso te lo estoy contando. El riesgo no solo era la lluvia, era la combinación de una amenaza hidrometeorológica, ocupación del territorio, vulnerabilidad física y limitada capacidad de contención. Así es. Y aquí viene el análisis fino para todos nosotros poder analizar. Mira, el Niño Costero del 2017 no fue únicamente un fenómeno natural severo, ¿de acuerdo? Fue también una demostración de lo que pasa cuando se urbaniza cerca de cauces, cuando se invaden quebradas, cuando se subestima la escorrentía, esa es la palabra, justamente, escorrentía, y se debilitan justamente drenajes urbanos y no se toman decisiones preventivas a tiempo. O sea, estándar internacional, en términos ISO 31000, no falló simplemente la amenaza, falló la comprensión del contexto, la identificación oportuna, el análisis integral y el tratamiento del riesgo. Y ese es el salto profesional, jóvenes, que quiero que ustedes entiendan el día de hoy. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que vamos a hacer. En base a estos ejemplos que yo te voy a dar, en estos casos que te estoy mencionando a continuación, vamos a trabajar toda la clase. ¿Ya? Acuérdate, ¿ya? Fenómeno del Niño Costero 2017. Ya te acabo de dar cifras importantes, ojo, ¿ah? Ahora, vamos con el segundo golpe de realidad en nuestro país. El sismo de Pisco el 15 de agosto del 2007. A ver, ¿cuántos acá estuvieron por ahí? De repente por ahí alguno de ustedes, ¿ah? En ese caso, jóvenes, es una clase completa por sí solo para poder analizarlo. No va a faltar horas incluso. Pero vamos a sintetizar. Mira, el INDECI lo resume así de simple, que el sismo del 15 de agosto de 2007 afectó a 21 provincias y 148 distritos y dejó 655.674 personas entre damnificados y afectados. Y créeme, más de 596 personas fallecidas. Pérdidas millonarias en daños materiales. Así es, jóvenes. Y el IGP lo caracteriza con una magnitud de 7.9 en la escala de Richter y una duración aproximada de 210 segundos. Algo extraordinariamente destructivo para esas condiciones de vulnerabilidad que en ese momento existían. ¿Mm? Y ahora quiero que tú me escuches bien claro esto, porque te estoy dando una serie de ejemplos que vamos a ir estudiando a lo largo de esta sesión. Mira, un sismo no mata por sí solo, mata la vulnerabilidad. El evento sísmico fue la amenaza, claro que sí, lo tenemos claro, pero las muertes y el colapso estuvieron vinculados a las edificaciones frágiles, a la autoconstrucción, a los materiales deficientes, a la baja capacidad sismo resistente y a la exposición justamente de la población en estructuras inseguras. Y ahí está la esencia, jóvenes, ahí está la esencia, ¿ya?, de la frase de esta lámina que tenemos justamente en pantalla. El peligro se observa, el riesgo se analiza. Todos sabíamos que en nuestro país es totalmente sísmico, ¿de acuerdo? Lo que se gestionó o lo que no se gestionó correctamente fue el riesgo real sobre la población expuesta. ¿De acuerdo? Jóvenes, aquí hay un punto que es importante que lo notemos también, que debemos dejarnos grabados siempre en nuestra formación. Dos ciudades pueden estar expuestas a una misma amenaza, una amenaza sísmica parecida, ¿de acuerdo? Y esto justamente, ojo y oído, muy bien, Gabriel, ahora te leo, ¿ok? Pero no tienen necesariamente el mismo riesgo.
¿Sabes por qué? Porque el riesgo va a depender también de la calidad constructiva, de la densidad poblacional y también la continuidad operativa de los servicios, la accesibilidad, el nivel de preparación y también la gobernanza, lo vimos ayer. Y eso justamente es una idea central del marco Sendai, que no se queda en la amenaza, sino en la interacción entre la amenaza, en la exposición, la vulnerabilidad y la capacidad, jóvenes. ¿Te das cuenta? Son lecciones aprendidas. El que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Es necesario que tengamos en cuenta esto, jóvenes. Es importante que podamos revisar. Ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Y te voy a dar un tercer golpe de realidad. Vamos un poco más allá. Yungay, 31 de mayo de 1970, ¿te acuerdas? Imagino que muchos de nosotros, generación de 30 y tantos a 40, lo recordamos. Quizás muchos jóvenes que hoy por hoy están acá presentes ya no lo recuerdan. Pero el 31 de mayo de 1970 sucedió un desastre de proporciones titánicas, colosales. Si uno quiere explicar por qué no basta con mirar el cerro, debemos hablar de Yungay. Y justamente lo que te decía, yo estaba revisando una publicación oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Gobierno Nacional de nuestro país. Recuerda que el desastre de 1970 dejó más de 50.000 muertes, así es como lo escuchas, 50.000 muertes por una alud que descendió hasta la zona de la población y este evento quedó grabado como una de las peores tragedias de nuestra historia nacional, de nuestra historia de nuestro país. Pero aquí lo importante, jóvenes, es que no solamente es un dato brutal de personas fallecidas, lo decisivo es lo que nos enseña técnicamente. Por ahí están las respuestas. No bastaba con simplemente ver el nevado y esa masa glacial. Había que comprender cuál es la interacción entre el sismo, entre una masa inestable, entre una pendiente, entre la velocidad justamente del flujo, la localización del asentamiento y la ausencia de protección efectiva. Ese es el error clásico del análisis superficial que hoy por hoy se da en nuestro país. Quedarse en el elemento visible, justamente, nos quedamos ahí, nos enfocamos en el elemento visible y no modelamos el escenario del daño. El gestor de riesgo de desastre profesional, para nosotros como profesionales especialistas, esto es completamente imperdonable. Y aquí quiero hacer una pausa. Jóvenes, cuando una ciudad o un centro poblado se instala en una trayectoria de un flujo potencial de gran energía, el riesgo no se mide por la rutina del día a día, se mide por el escenario extremo posible, lo peor que puede suceder. Esa es una de las claves más mal entendidas en campo. Nunca pasó nada, entonces no significa, no puede pasar, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. No pasa nada, entonces no significa que nunca va a pasar. En gestión de riesgo, jóvenes, el pasado ayuda. Por eso estamos trayéndolo hoy por hoy a nuestra clase virtual. Pero la decisión se toma sobre escenarios plausibles, no sobre confianza ciega. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos enseñan estas cifras, jóvenes? Nos enseñan que la amenaza sin vulnerabilidad no produce el mismo desastre. Y eso quiero que lo tengas claro, que la exposición que se gestiona de forma inadecuada multiplica el daño. En Pisco, el problema no fue solo el sismo, fue la vulnerabilidad constructiva. En Yungay, no fue solo la montaña, fue la exposición letal al trayecto del talud, o perdón, de la alud, esa es la palabra correcta, alud. Y en el Niño Costero no fue solo la lluvia, fue el territorio mal ocupado, drenajes insuficientes, infraestructura débil y decisiones tardías. Y esa lectura, jóvenes, es exactamente la que exige el enfoque moderno en el marco de Sendai y la lógica de la SINAGER y la Plana GER 2022-2030. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué significa
lo que vamos a hacer el día de hoy. Esta primera lámina en la cual estamos estudiando, estamos avanzando con esta segunda sesión, significa lo siguiente: ver peligros, ese es el nivel básico, ¿correcto? Veo fisuras, veo cables expuestos, materiales inflamables, veo ladera erosionada, veo quebrada activa, ruta bloqueada, y eso todavía no es análisis, simplemente es observación, ¿de acuerdo? Ahora, el siguiente punto es analizar esos riesgos con metodología en el nivel profesional, por supuesto. Aquí, como nosotros como especialistas, vamos a definir escenarios, vamos a estimar la probabilidad, vamos a determinar consecuencias y vamos a identificar población expuesta, valorar vulnerabilidad, revisar controles que ya existen y priorizar intervención. Hola, Alfonso, ¿qué tal? Eso ya es una gestión seria, que se alinea justamente a la ISO 31000. ¿De acuerdo? Y como tercer punto, también quiero decirte que la toma de decisiones basada en evidencia, ¿qué significa? Significa que no podemos decidir por costumbre, jóvenes. Se decide con datos históricos, con registros, con mapas, con comportamientos de eventos, con estudios técnicos, con condiciones de vulnerabilidad, con proyección de consecuencias. Eso es lo que diferencia al profesional que llena formatos y checklists del que realmente protege vidas. Sí me estoy dejando entender, ¿correcto? Entonces, jóvenes, ¿cómo integramos esto con nuestra realidad peruana? ¿Qué significa esto? Significa conectar esta metodología con la CENEPRED, con ITSE y también con nuestro territorio real. Porque nosotros no podemos enseñar y no podemos aplicar ISO 31000, como si de pronto estuviéramos en un laboratorio aislado, un espacio controlado. En nuestro país existen sismos, se dan huaicos, se dan inundaciones, se dan deslizamientos, se dan incendios, incendios urbanos, ocupación informal de territorio. Y si el análisis no aterriza a esa realidad, pues lastimosamente va a quedar incompleto. Así es, jóvenes. Ahora, yo quiero ponerte un ejemplo que es brutalmente real. Mira, supongamos que usted, que me estás escuchando, inspecciona una edificación cerca de una quebrada en la ciudad de Lima. Lima Este, para ser más exacto, justamente Lima Este, ¿ya? El profesional débil, ¿qué va a decir? Bueno, hay peligro de huaico, te dice, ¿no? El profesional serio, ¿qué es lo que dice? Él va a preguntar, ¿esta quebrada tiene activación histórica? ¿Hay viviendas o comercio en una zona de impacto? ¿La topografía favorece la velocidad del flujo? ¿Existen obras de encauzamiento? ¿La población sabe realmente qué hacer en ese momento? ¿Sabe evacuar? ¿Cuántas personas pernoctan en este punto? ¿Y qué pasa si este evento ocurre de noche? ¿Hay alertamiento? ¿Hay rutas? ¿Hay puntos de seguros de evacuación? Eso ya no es miedo. Eso se trata de análisis. Y ese análisis justamente es el que va a evitar que luego de un informe post-desastre nos diga cuántos muertos, cuántos damnificados y cuántas pérdidas hubo. Jóvenes, el peligro se observa, el riesgo se analiza. Se observa la grieta, se analiza si esa grieta compromete la estabilidad. Se observa la quebrada, se analiza si realmente puede activarse, con qué intensidad y sobre cuánta población vulnerable. Se observa la instalación eléctrica precaria, se analiza si realmente se puede iniciar un incendio o cómo se propagaría, cuántas personas quedarían atrapadas en ese espacio y si la respuesta sería suficiente. Se observa la amenaza sísmica, claro que sí. Se analiza qué edificaciones colapsarían, qué hospitales dejarían de operar, qué vías se van a saturar y cuántas vidas estarían comprometidas ante una situación como esta. Ese, jóvenes, es el núcleo de esta diapositiva. Y es por eso que este módulo no forma simples observadores de peligro, formamos profesionales capaces de comprender el riesgo, de saber priorizarlo y tomar decisiones antes de que las estadísticas lastimosamente se conviertan en tragedia humana y en portadas de diarios hoy por hoy, día a día. En un país como el nuestro, jóvenes, esto no es una competencia extra, es una obligación moral y técnica. ¿Y el análisis técnico qué exige? Exige responder si la pendiente
presenta evidencia de movimientos previos, si hay viviendas o aulas en las zonas de influencia, si la intensidad de lluvias históricas están superando la capacidad de nuestros drenajes, si existen muros de contención, cuántas personas se están exponiendo diariamente y cuál va a ser el impacto si este evento ocurre en un horario escolar. Y recién cuando cruzamos amenaza más exposición, más vulnerabilidad, más capacidad de respuesta, vamos a empezar a analizar el riesgo con suma metodología. Así es, jóvenes. Eso es exactamente lo que busca la ISO 31000. Que dejemos de opinar, porque muchos somos opinólogos, y empecemos a evaluar con estructura. ¿Ok? De eso se trata, jóvenes. Bien, 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 bien. Creo que me he puesto un poco intenso, ¿no? Me puse un poco intenso porque realmente esto lo veo constantemente, jóvenes. Yo salgo bastante a campo. Es más, ahorita estoy preocupado porque hay una banda que está empezando a tocar al costado. ¿Mm? Mm. Ya se acerca la Semana Santa y están pues bastante alegres acá la población en el sur de nuestro país. Bueno, están las bandas por ahí fuera y están haciendo muchísima bulla. Espero que no se esté filtrando en su totalidad. Jóvenes, así es, Manuel, totalmente. Entonces, jóvenes, yo les decía, qué importante es el enfoque ISO cuando se aplica la gestión del riesgo de desastre. Esto no es una norma exclusiva para desastre. Ojo, la ISO 31000 no es una norma exclusiva para desastre. Es una norma marco que existe justamente para la gestión del riesgo en cualquier organización, en cualquier sector o en cualquier contexto. Pero justamente por eso es tan poderosa, te cuento. ¿Por qué? Porque nos da una lógica ordenada, una lógica adaptable y, por supuesto, una lógica técnica. ¿Qué nos plantea la ISO 31000? Ojo, plantea que la gestión de riesgo debe ser integrada, debe ser estructurada, debe ser personalizada al contexto y debe ser inclusiva, dinámica y basada en la mejor información disponible y a la vez orientada a la mejora continua. Todos los estándares ISO se van a orientar a la mejora continua. Y eso, jóvenes, cuando nosotros la llevamos a la gestión de riesgo de desastre, ¿sabes qué significa? Significa algo muy potente, ¿sabes? Significa algo muy potente. No se trata de reaccionar cuando ya ocurrió el desastre. Se trata de comprender el contexto, de identificar el riesgo antes y analizarlo con evidencia y decidir qué hacer con esto. ¿Ok? Ahora, yo creo que es importante también mencionarte que dentro de esto existe una estructura que es bastante general, que se aplica a la gestión de riesgo de desastre. Lo primero que tenemos que entender es establecer el contexto. Y aquí vamos a ir desglosando un poco más en las siguientes láminas. Mira, cuando hablamos de establecer el contexto, primero tenemos que entender el entorno, ¿de acuerdo? De eso se trata. Cuando hablamos de establecer el contexto, tenemos que entender el entorno. Por ejemplo, a ver, la ubicación geográfica importante, el clima, las amenazas frecuentes, el tipo de ocupación, el nivel de exposición y la vulnerabilidad física, social, funcional e institucional, jóvenes. Así es, porque no es lo mismo evaluar un hospital en Lima, en la capital, que una escuela rural en Cusco o un mercado en Piura. ¿De acuerdo? Justamente es importante establecer el contexto, ¿de acuerdo? Ahora, lo siguiente de esta estructura es la identificación del riesgo. Aquí tenemos que identificar eventos que de pronto podrían afectar objetivos, personas, infraestructura y también la continuidad operativa. Y esta es una frase que lo voy a mencionar constantemente a lo largo de esta sesión. Luego de esto viene el análisis del riesgo. Aquí, ¿qué se estudia? Se estudia la probabilidad, se estudian las consecuencias, se estudia el nivel de incertidumbre y también los controles existentes y, por supuesto, la vulnerabilidad del sistema expuesto. Así es, jóvenes. Después de ello viene la evaluación del riesgo. Claro, aquí vamos a comparar el nivel de riesgo con criterios previamente definidos para decidir si el riesgo es aceptable, si se necesita un tratamiento inmediato, importante, si requiere un monitoreo constante y si demanda acciones estructurales, organizativas y de preparación. ¿Mm? Una vez hecho esto, vamos a hablar de tratamiento del riesgo. Ojo, ojo, se tienen que seleccionar medidas para reducirlo.
Aquí va a aparecer una gran verdad profesional, jóvenes. Cuando hablamos de tratamiento de riesgo, se trata de identificar un riesgo y no actuar sobre él solo hacer diagnóstico, ¿de acuerdo? Hay que gestionar el riesgo y esto implica intervenirlo. No solo diagnóstico, implica intervenirlo. Aquí viene el tratamiento de riesgo. Y ahora, si hablamos de toma de decisiones basada en evidencia, yo te estoy desglosando cada puntito que tú tienes acá, ¿ah? Cada puntito. Yo tengo acá dos pantallas en las cuales estoy viendo cómo está yendo la sesión en vivo desde mi equipo móvil y también estoy desde la laptop, así que por ahí voy a ir viendo ambas pantallas, ¿de acuerdo? Para justamente estar atento a sus consultas. Ahora, jóvenes, hablemos de toma de decisiones basada en evidencia. Aquí esta parte es clave. Porque cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, no basta con la intuición. Esto lo hemos visto ayer. No basta con la intuición ni con el miedo, ni tampoco con la costumbre. Las decisiones tienen que basarse en ¿qué? En información histórica, apúntalo, en mapas de peligros, en estudios geológicos o hidrológicos, en patrones de lluvia, importantísimo, vulnerabilidad estructural, importante, densidad ocupacional, rutas de evacuación, capacidad de respuesta y lecciones aprendidas de las emergencias pasadas. ¿Ok? Entonces, jóvenes, en distintas ciudades de nuestro país, especialmente en Lima Este, en Chosica, en Chaclacayo, en Arequipa, en Piura, en zonas andinas, muchas viviendas se han asentado en fajas marginales. ¿Sí o no? Es así. Se han asentado en quebradas, se han asentado en zonas de arrastre. ¿Y qué ocurre muchas veces? Y tú lo sabes. La población, ¿qué es lo que dice? Hace años vivimos aquí y nunca ha pasado nada y todo está bien hasta que algo sucede. Ese es el argumento, y te lo voy a decir, es el argumento emocional, no es un argumento técnico. El análisis basado en evidencia dice otra cosa, jóvenes. Existen quebradas activas, hubo eventos históricos, el suelo no tiene estabilidad suficiente, la ocupación ha aumentado y no hay obras de protección adecuadas. Y la lluvia extrema o activación por fenómeno del niño puede tomar o puede detonar o gatillar un evento severo. Entonces, aunque el evento no ocurra todos los años, porque no es así, no es cíclico, por supuesto, el riesgo puede ser altísimo. Y ahí aparece una lección brutal, jóvenes, para todos nosotros. La baja frecuencia no significa bajo riesgo, si la consecuencia puede ser catastrófica. ¿Ok? ¿Perfecto? ¿Vamos bien? A ver, pongan sus monitos arriba, así que no me estoy hablando solo ahí, ¿ah? A ver, cuénteme si todo está bien, está claro, está ahí. Muy bien, Fred, gracias, Alex, excelente, Sandra también. Jorge Luis, muy bien, Fidelina, excelente, muy bien, muy bien. Ah, excelente, muy bien. Ahora sí, estamos bien, entonces entiendo que estamos atentos y atentas a esta sesión. Yo estoy muy emocionado, me apasiona mucho esto y realmente quiero que ustedes tengan esa conciencia, jóvenes. No quiero que simplemente hablemos de conceptos, hablemos de realidades, ¿de acuerdo? Gino, Javier, gracias, gracias. Muy bien. Ok, aterricemos ahora al siguiente punto. Integración con la realidad peruana. CENEPRED e ITSE, ¿ok? Ojo, gracias Claudio, gracias, perfecto. Mira, yo te voy a decir algo. Aquí, la diapositiva que yo tengo acá presentándote se vuelve mucho más peruana, mucho más práctica y mucho más de campo. Porque cuando nosotros hablamos de ISO 31000, en abstracto, la verdad es que sirve poco si no lo conectamos con nuestros instrumentos reales. ¿Sí o no? Hablemos de CENEPRED. La CENEPRED, ¿qué trabaja? Trabaja fuertemente en la estimación, en la prevención y también en la reducción del riesgo de desastres. ¿Cuál es el enfoque técnico? Mira, su enfoque técnico exige que comprendamos escenarios de riesgo, que comprendamos condiciones de vulnerabilidad y también de exposición territorial, jóvenes. Cuando un profesional formula o revisa evaluaciones de riesgo, información de prevención, justamente, escenarios territoriales, sustentos técnicos para medidas de reducción, pues está aplicando, aunque a veces no lo diga expresamente, una lógica bastante cercana a la ISO 31001.
Así es, jóvenes, hay que entender justamente la relación, contextualizar, identificar, analizar, evaluar y priorizar. Así es, así es. Ahora, qué importante es el ITSE. Qué importante es el ITSE, jóvenes, porque aquí pasa algo bastante parecido. ¿M? Aquí pasa algo bastante parecido. Acá tengo una consulta, a ver, por parte de una compañera que está presente en la sesión en vivo. Excelente, qué bueno que así sea. Y tenemos acá, a ver, vamos a ver una consulta por parte de nuestra compañera Yasmín. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a esta sesión, a esta segunda sesión en vivo. Gracias por tu participación. Nos dice, trabajo en un gobierno regional. Muy bien, gracias, excelente. ¿Por qué no se puede trabajar en la prevención si se conoce todos los escenarios de riesgo? Ajá. Yasmín, Yasmín. Esta es una excelente pregunta, ¿sabes? Y esta pregunta separa a los que conocen el sistema de los que realmente lo entienden. Justamente, qué bueno que hayas hecho una consulta así. Mira, con la primera verdad incómoda, según lo que nos ha mencionado Yasmín. No es que no se pueda prevenir, ¿de acuerdo? No es que no se pueda prevenir, es que el sistema no está diseñado para priorizar la prevención. Así es, Yasmín. Y eso no se trata de percepción, se trata de estructura, Yasmín. Ahora, ¿y por qué no se trabaja en prevención aún teniendo escenarios de riesgo? Mira, yo quiero hablarte del primer punto, desarticulación del sistema. Hablamos de Sinajer. En teoría, el sistema es perfecto, ¿verdad? El sistema es perfecto en teoría, pero en la práctica ahí está la realidad. Cada entidad trabaja por separado. No hay integración real entre planificación, entre presupuesto y ejecución. La información, Yasmín, del riesgo no se convierte en decisión. ¿Y cuál es el resultado? El riesgo se conoce, claro, todos nosotros lo conocemos, pero jamás se gestiona. Ahora, otro punto importante también que justamente se enlaza a tu respuesta, a tu pregunta, perdón, el presupuesto no prioriza la prevención, Yasmín, y para todos acá presentes. Planager, a ver, en Planager, ¿qué hace? Plantea o planea, en este caso plantea prevención, ¿verdad? Pero en campo, ¿qué ocurre? En campo ocurre donde se va a invertir más en respuesta que en prevención. Así es, esa es la realidad de nuestro país. Se invierte más en respuesta que en prevención. Los proyectos de reducción de riesgos no son políticamente visibles, Yasmín, y no generan impacto inmediato para la gestión pública, justamente. Entonces, la traducción más cruda que yo te puedo dar en este siguiente punto, Yasmín, es que la prevención no da votos. La emergencia sí da visibilidad. Por eso tú lo veías por ahí en los años 90 a un presidente, que no voy a decir su nombre, ¿no? Que andaba, pues, se remangaba el pantalón hasta las rodillas y andaba ahí en las inundaciones, ¿no? Así es, Yasmín, totalmente de acuerdo. Entonces, ahora, hay otro punto importante también que quiero mencionarte, ¿ah? No solamente estás ahí, ¿ah? Es importante la información porque la información no se transforma en decisión. Y ahí viene un punto. Aquí está uno de los errores más graves ante esta situación nacional. Se elaboran mapas de riesgos, se identifican los escenarios, se hacen estudios teóricos, pero ¿saben lo que pasa, Yasmín? No se integran en planes de desarrollo, no se integran en ordenamiento territorial y no se integran en proyectos de inversión pública. Y existe una verdad mucho más incómoda todavía, que es la falta de cultura de riesgo en la gestión. CENEPRED, muchos funcionarios ven la GRD, que es la gestión de riesgos de desastres, como un requisito, claro que sí, pero no como una estrategia. Y actúan cuando ocurre el evento, no actúan cuando antes de que ocurra. Y esto genera un patrón que ya viene dándose muchísimos años. Gestión reactiva, no preventiva. Así es. Y como estas te puedo nombrar muchas más, limitaciones técnicas, operativas. Jóvenes, jóvenes, yo quiero hacerte una pregunta para todos, directa. Si tú sabes que una zona se va a inundar, ¿por qué se sigue permitiendo construir ahí? ¿Mm? La respuesta no es una respuesta técnica, es una respuesta estructural. ¿Sabes por qué?
porque la gestión del territorio no está alineada con la gestión del riesgo. Así es. ¿Qué debería estar ocurriendo en nuestro país? Un gobierno regional que funciona correctamente debería integrar escenarios de riesgo en su planificación estratégica, formular proyectos de inversión en reducción de riesgo, restringir usos de suelo en zonas críticas, fortalecer capacidades institucionales y, por supuesto, articular con los municipios, con los sectores y con la comunidad. Yasmín. No es por falta de información, no es por falta de normativa, no es por falta de herramientas, es por falta de decisión, es por falta de articulación y, por supuesto, lo que más pesa, de liderazgo técnico. ¿Mm? Así es. Eso es lo que yo quería responderte. Me pareció bastante interesante tu consulta, Yasmín, excelente. Y bueno, continuemos entonces, continuemos, excelente, muy bien sus consultas. Creo que es importante analizar cada caso de manera muy puntual. Esto es necesario, jóvenes. Hay que recordar siempre, hay que ver un poco más los antecedentes, lo que está sucediendo, un poco de geopolítica también. Importantísimo. Jóvenes, jóvenes. Estábamos en ITSE, ¿verdad? Estábamos en ITSE. Y cuando yo te decía de ITSE que algo pasa, algo parecido está pasando aquí, es que muchos creen, ojo, exactamente, Alfonso, le dicen el clavo. Así es, exactamente. Entonces, muchos creen, cuando hablamos de ITSE, muchos creen que una inspección técnica en seguridad en edificaciones simplemente solamente revisar extintores, por ahí reviso mis luces de emergencia, reviso mi aforo, reviso mi señalización. Y hace unas semanas atrás, creo que en el mes de enero, si no me equivoco, en febrero, no recuerdo muy bien, he desmitificado y he desengañado ese concepto con ustedes acá en Momento. No, porque lo que yo te estoy diciendo, extintores, luces de emergencia, foro, señalización, eso sería una visión limitada. La ITSE, cuando se hace correctamente, implica evaluar el riesgo de la edificación respecto a sus condiciones de seguridad. Ojo, mira, tenemos una salida de evacuación angosta y esto no es solo una observación. Ojo, no es una observación. Una instalación eléctrica informal, esto no es solo una falta. Ojo, tenemos una escalera obstruida y esto no solamente es un incumplimiento. Todo lo que te acabo de mencionar debe analizarse en términos de, por ejemplo, probabilidad de ocurrencia de un incidente, consecuencias sobre sus ocupantes, velocidad de propagación, dificultad de evacuación, capacidad de respuesta inicial. O sea, estamos hablando, jóvenes, que detrás de una buena ITSE existe un análisis de riesgo real y no solamente checklist. ¿De acuerdo? Así que con esto quería cerrar con ustedes en esta lámina y ahora pasemos al proceso de gestión de riesgos según el estándar internacional, la ISO 31000. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Excelente. Vamos conversando entonces. Por supuesto, Alfonso, así es. A ver qué nos dicen por acá, a ver si hay a ver, cómo dice por acá. Acá tenemos a Fred. Hola, Fred, ¿cómo estás? Buenas tardes o buenas noches, ya casi noches. Fred nos ha hecho una consulta o acotación, más que todo, nos dice, a ver. Inge nos dice, Senapred, Indesi, realmente son entidades totalmente burocráticas, nos dice, ¿no? Al que ha solicitado apoyo, en las entidades saben que en la práctica no hacen nada, ofrecen y a la larga no cumplen. Ajá. Muy bien, Fred Hill, mira, yo te voy a responder como se habla en campo, ¿ya? Como estaríamos hablando entre colegas, Fred, y para todos, ¿ah? Sin adornos, pero sí con rigor técnico, esto es importante. Mira, primero, quiero que entendamos perfectamente cuál es nuestra percepción. Y esta no es aislada. ¿Por qué? Porque muchos gobiernos regionales y locales han pasado por lo mismo. Pero hay que tener cuidado con esta afirmación también. Decir que no hacen nada es simplificar un problema que en realidad es estructural, Fred, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el rol de esas entidades? Y lo voy a volver a repetir para que nos podamos alinear todos. Cenepred, Indesi, por ejemplo, cuando hablamos de Cenepred, ¿qué hace? Cenepred brinda asistencia técnica en prevención y reducción. Brinda alineamientos, metodologías y escenarios de riesgo. Y también
Ojo, no ejecuta obras, ¿ah? No ejecuta obras. Ahora, ¿qué hace INDECI? INDECI hace coordinación en preparación y respuesta, hace capacitación, simulacros y protocolos. No ejecuta proyectos de inversión. Ojo, y aquí está la clave, ¿ah? Aquí está la clave. No son entidades ejecutoras, son entidades normativas, técnicas y de coordinación. Entonces, ¿por qué en campo se siente que no hacen nada, Fred? ¿Por qué? ¿Por qué se siente que no hacen nada? Pues mira, tenemos expectativas mal definidas muchas veces. Muchos gobiernos regionales, ¿qué esperan? Financiamiento directo, ejecución de obras, intervención operativa inmediata, pero esas funciones, Fred, no les corresponden. El ejecutor real, ¿quién es? Es el gobierno regional o el gobierno local. Ahora, otro punto importante, la burocracia y las limitaciones reales. Y esto no lo voy a negar, ¿ah? Procesos lentos, respuesta tardía, sobrecarga institucional, falta de personal especializado. Y si no hay burocracia, o mejor dicho, y si hay burocracia, así es. Pero eso no significa que el sistema no funcione. Significa que funciona con sus respectivas limitaciones. Ahora, falla en la articulación también. SINAGER, este sistema está diseñado para trabajar en conjunto. Pero ¿qué pasa en la práctica, Freddy? Para todos acá presentes, no hay seguimiento técnico efectivo. Las asistencias técnicas nunca se implementan. Los gobiernos subregionales o subnacionales no aterrizan lo recomendado. Y esto como resultado, ¿qué nos da? Se rompe la cadena entre la recomendación y la acción. ¿Mm? Así es, jóvenes, y podríamos nombrar muchas cosas. Realmente es importante que el sistema de gestión de riesgo de desastres en nuestro país tiene un problema bastante serio y hay que tenerlo en cuenta porque de aquí tenemos que partir. No es solamente burocracia, ojo, no es solamente burocracia, es un problema de gobernanza y ejecución. ¿Por qué? Porque el conocimiento existe, así es, las normas ya existen, las entidades ya existen, pero ¿qué pasa? La capacidad de convertir eso en acción concreta, real, tangible, medible, es bastante débil. Y cuando nosotros solicitamos apoyo, ¿estás pidiendo organización técnica o estás pidiendo solución operativa? Porque ahí está la diferencia entre la frustración y la gestión efectiva. ¿Mm? Sí hay burocracia, sí hay fallas reales, sí hay brechas enormes, pero un especialista no se queda en la crítica, ojo, ¿ah? Aprende cómo funciona el sistema y lo utiliza de forma estratégica, ¿de acuerdo? Es fácil quejarse. Y el que domina la GRD, la gestión de riesgo de desastres en nuestro país, es el que espera que Senafred o INDECI actúe. No, no es el que espera. Es el que usa sus lineamientos para sustentar proyectos, para gestionar presupuesto y para tomar decisiones técnicas sólidas. ¿Ok? Así que vamos viendo, muy bien, excelentes sus puntos de vista. A mí me gusta el hecho realmente de poder responder, de poder estar alineado con ellos, jóvenes. Definitivamente creo que es eh, una gran, una gran clase el día de hoy. Estamos viendo, ¿ah? Estamos viendo. Por supuesto, todos tenemos la oportunidad de emitir nuestras opiniones porque de eso se trata, que podamos enriquecer aún más esta sesión en vivo, ¿de acuerdo? Mm. ¿Qué más tenemos, jóvenes? Mira lo que yo tengo para ti ahora. A ver, eh, yo creo que sí. Uy, se me ha malogrado ahora sí, yo pensé que se me había malogrado mi mouse, mi mouse. Ok, bien. Entonces, ¿qué tenemos? Proceso de gestión del riesgo según la ISO 31000. A ver, jóvenes, vamos a entrar al corazón técnico de este módulo, ¿de acuerdo? Porque aquí es un profesional, deja de improvisar y empieza a pensar con método. ¿De acuerdo? Mira, pero no hay que verlo como una lista simple, ¿de acuerdo? Tenemos que verlo como un ciclo vivo, como un ciclo vivo, como una forma de anticiparnos al desastre antes de que éste exista. Entonces vamos a entender lo siguiente, el proceso de gestión de riesgos según la ISO 31000. Quiero que lo entiendas así, por favor, préstame atención. Esto no es un procedimiento, ojo, no es un procedimiento. Esto es una forma de tomar decisiones cuando lo que está en juego son vidas humanas. ¿De acuerdo? Y cada uno de estos pasos tiene un sentido.
Y si nosotros lo conectamos con la realidad, por supuesto que lo van a tener aún más. ¿De acuerdo? Empecemos seriamente con estos puntos. Uy, están bailando marinera acá al costado, qué bárbaro. Espero que no se esté colando por ahí la bulla. Jóvenes, empecemos con el primer punto, establecimiento del contexto. Mira, jóvenes, este es el paso que muchos profesionales subestiman. Así es. Y es también donde empiezan los errores más graves. Aquí no estamos analizando el riesgo todavía. Aquí vamos a entender dónde estamos parados. ¿De acuerdo? ¿Dónde estamos parados? Y la pregunta clave en este punto, jóvenes, es ¿qué tipo de realidad estoy evaluando? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de realidad estoy evaluando? Ojo, por ejemplo, tenemos un colegio en una zona de quebrada, Lima Este, ¿de acuerdo? Un profesional que no tiene mucho criterio llega y ¿qué va a decir? Todo bien, hay señalización, hay extintores, hay ruta, perfecto. Pero el especialista se detiene y pregunta, jóvenes, pregunta, ¿esta zona ha tenido huaicos? ¿Está dentro de una faja marginal? ¿Qué pasa en temporada de lluvias? ¿Hay alertas tempranas? ¿La evacuación es viable o es ilusoria? ¿Mm? ¿Cuántos niños están expuestos? ¿Cuántos ancianos están expuestos? Eso, jóvenes, es establecer contexto. Eso es establecer contexto. Un error bastante común aquí en esta situación es evaluar un lugar sin entender su entorno. Es evaluar sin contexto, es evaluar a ciegas, prácticamente. Si tú no entiendes el contexto, estás haciendo una evaluación a ciegas. Simplemente estás llenando formatos, jóvenes. ¿Ya? Lo siguiente es la identificación del riesgo. Aquí muchos creen que se trata de listar peligros, pero no. Aquí definimos eventos que podrían ocurrir y generar un daño real. Jóvenes, generar un daño real, ¿de acuerdo? Mira, tenemos una galería comercial. No sé si tú recuerdas, esto ha pasado. Esto ha pasado. Galerías Nicolini. ¿Te acuerdas? Hace unos años. Ahorita vamos a ver eso. Mira, no basta con decir hay cables expuestos. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Tenemos que decir que existe un riesgo de incendio por sobrecarga eléctrica en condiciones de alta carga combustible y también ocupacional. Esa es la forma en la cual podemos que referirnos. No identificamos cosas, identificamos eventos peligrosos. Y eso es importante y lo que marca la diferencia, jóvenes. Ahora, analicemos el riesgo. Aquí empieza el pensamiento crítico de verdad. Ojo, hay que hacer preguntas que realmente definen o nos definen como especialistas. ¿Qué tan probable es que esto ocurra? ¿Qué es lo que lo va a gatillar? ¿Qué lo activaría? ¿Qué tan grave sería? ¿Cuántas personas están expuestas? ¿Y qué controles ya existen? ¿O qué pasa si estos controles fallan? Jóvenes, hace unos minutos atrás, yo te hablaba, hace una hora atrás en promedio, yo te hablaba de Pisco 2007. ¿Te acuerdas? Y te dije que en base a los ejemplos y el análisis que vamos a hacer al inicio, va a venir los ejemplos siguientes en estas láminas. Mira, todos sabemos y sabíamos en su momento que Perú es totalmente sísmico. Lo sabemos y lo seguimos sabiendo y lo seguiremos sabiendo por los siguientes años. Pero nadie analizó correctamente la vulnerabilidad estructural. Nadie analizó correctamente la calidad constructiva. Nadie analizó correctamente la densidad poblacional. Nadie analizó correctamente la capacidad de respuesta. ¿Y qué pasó? Resultado, 596 fallecidos. Pisco 2007. El análisis se convierte, o mejor dicho, el análisis convierte la incertidumbre en criterio real. ¿Mm? Ahora, evaluación de riesgos. Aquí vas a decidir algo que es muy importante, jóvenes. Muy importante. ¿Este riesgo es aceptable o no lo es? ¿Mm? Mercado informal. Sucede en muchas situaciones, en muchas ciudades. Harta carga de combustible, muchísima carga de combustible. Alta ocupación, ponle mesa redonda, por ejemplo. ¿Mm? Las Malvinas. ¿Mm? Mala evacuación. Entonces, ¿cuál es tu conclusión técnica? No es tolerable, requiere intervención inmediata.
Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí se define todo, ojo, ¿ah? Porque cuando nosotros evaluamos incorrectamente, se trata de permitir que el riesgo continúe. Y entonces tenemos que hacer un tratamiento de riesgo. Aquí ya no estamos analizando, estamos actuando. Opciones reales: eliminar el riesgo, reducir la probabilidad, reducir la consecuencia, transferir el riesgo o aceptarlo solamente si es tolerable. ¿De acuerdo? Ahora, jóvenes, monitoreo y revisión. Este es el paso que nos va a diferenciar al profesional reactivo del estratégico. Por supuesto, porque el riesgo cambia, todo cambia, siempre. Si tenemos una zona donde antes de pronto no era crítica, y ahora lo es por de repente un crecimiento urbano, por un cambio climático, por nuevas actividades, por un deterioro estructural, si nosotros no monitoreamos, nos vamos a quedar con un análisis viejo para un riesgo nuevo, porque todo es cambiante. Y el enfoque real es el proceso continuo, justamente. Este proceso no es lineal, no es 1, 2, 3 y listo. No, es un ciclo vivo, es un ciclo palpitante, es un ciclo cambiante. Tenemos que pensarlo así. Hoy analizas, mañana cambia el contexto y tu análisis ya no sirve igual. Y te lo digo así, ¿ah? Sin nada de... Yo te lo digo directo, siempre me gusta decirlo directo porque esto es lo que se aprende en campo, jóvenes. Y las decisiones basadas en información y criterio, aquí está la esencia de la ISO 31001. Así es, porque tú no decides por intuición, por corazonadas, tú no decides por experiencia aislada, tú no decides por presión, tienes que decidir por evidencia, por análisis, por contexto y por criterio técnico. ¿De acuerdo? Así es, Víctor, por supuesto que sí. Entonces, yo quiero que tú te quedes con esto, Víctor, y para todos. No es el desastre, o mejor dicho, no es que el desastre nos sorprenda. No, es que muchas veces lo dejamos crecer sin entenderlo. Y cuando aplicas este proceso correctamente, dejas de reaccionar y empiezas a anticiparte a los hechos. Un profesional que domina este proceso no espera el desastre, lo ve venir, justamente lo ve venir. Y es justamente eso lo que tenemos que hacer, la gestión de desastres, gestión de prevención, jóvenes. ¿Ya? Ajá, aquí viene otra lámina que también es importante, importantísima. Y estamos hablando de qué? Del establecimiento del contexto. Jóvenes, establecimiento del contexto. Se me desaparece la, se me desaparece la, así es, así es. ¿Después de cuántos años? Así es, Alfonso, ¿después de cuántos años? Pues de 9 años, ¿no? Terrible. Bien, jóvenes. Entonces, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Mira, cuando hablamos de establecer un contexto, vamos a bajar aún mucho más profundo, ¿de acuerdo? Porque en este punto, el establecer un contexto es donde nacen los buenos análisis y donde se construyen los errores más peligrosos si no hacemos uno correctamente. Así que préstame atención, por favor, préstame atención. Mira, ¿cómo entendemos nosotros establecer un contexto o establecimiento del contexto? Mira, yo quiero que tú te imagines esto. Tenemos a dos profesionales que llegan al mismo lugar, ¿correcto? Llegan a un colegio, a un hospital, una planta, una galería, da igual, indistintamente de dónde llegan. Pero ambos van a ver lo mismo. Uno por ahí dice, ¿qué dice? Todo está conforme. Y el otro que dice, aquí existe un riesgo serio. Entonces, ¿quién tiene razón? Tiene razón el que entendió el contexto. Entonces, ¿qué es realmente el contexto? No se trata de información básica, es una descripción del lugar, es comprender todo lo que te rodea al riesgo antes de siquiera intentar analizarlo. Porque si tú no entiendes el contexto, no entiendes el riesgo, y si no entiendes el riesgo, tus decisiones pueden ser peligrosas e incluso mortales. Ahora, también es necesario hablar del contexto interno, lo que ocurre dentro del sistema que estás evaluando. Operaciones, por ejemplo, ¿qué es lo que se hace ahí realmente? Y no lo que dice el documento, ojo, lo que ocurre en la práctica, porque por experiencia te digo, muchísimas veces en papel dice una cosa, pero en la realidad es otra. Así es. Por ejemplo, en papel dice un almacenamiento de productos, ¿correctos?
pero en realidad hay manipulación de productos químicos, hay soldadura, hay conexiones eléctricas improvisadas, y si tú no ves esto, tu análisis nace mal. Ahora, hablemos de procesos. ¿Cómo se hacen las cosas? ¿Hay procedimientos reales o solamente hay documentos? ¿Qué sigue? ¿Se están siguiendo, se están cumpliendo, se están aplicando o simplemente se está improvisando en el campo? Por ejemplo, jóvenes, muchos incendios no ocurren por falta de normas, ocurren porque el proceso real no coincide con el proceso escrito. Ahora, recursos, ¿qué tan preparado está el sistema? ¿Qué tan preparado está tu sistema? ¿El personal está capacitado o no lo está? ¿Tus equipos son funcionales o no lo son? ¿El mantenimiento es real o simplemente aparente? ¿Lo haces por cumplimiento? En este caso, cumplimiento. Entonces, la reflexión real acá, jóvenes, es que un sistema con recursos que son débiles multiplica de forma exponencial el riesgo. Ahora, hablemos del contexto externo, lo que te rodea, lo que rodea al sistema, lo que puede afectar directamente, el entorno geográfico. Aquí muchos cometemos errores y son errores graves, ¿ah? Por ejemplo, Chosica Lurigancho, ¿te acuerdas? Zona en historial de huaicos, ¿sí? Zona con historial de huaicos. Años sin eventos, la gente se confía, construyen, se expanden y ocurre. Huaicos, viviendas destruidas, pérdidas humanas. El peligro siempre ha estado ahí, siempre. Lo que falló, ¿sabes qué fue? Fue entender el contexto geográfico. Ahora, yo quiero hablarte de algo que realmente sí podría ser interesante, porque esto pasó el año 2024, jóvenes. No sé si tú recuerdas la famosa Dana en Valencia, España. ¿Te acuerdas? Quiero que por un momento salgamos de nuestro país y miremos lo que ocurrió en Valencia. Así es, Alfonso, perfecto, muy bien. Así es, muy bien, Manuel, excelente. Vamos por ahí, vamos dándole forma a esto, mira. Octubre del 2024. Piénsalo así. No lo habrás visto en videos, lo habrás visto en las noticias. Y eso no se trata de analizar Europa, ¿ah? No, sino para entender algo que también puede pasar en cualquier parte de nuestro país. Importante. ¿Qué cosa ocurrió? Mira, el 29 de octubre del 2024, Valencia sufre uno de los eventos de lluvia más intensos registrados en su historia reciente. Así es. Entonces, ¿cuáles son los datos reales? Mira, más de 700 metros cúbicos de lluvias en menos de 24 horas en alguna de las zonas. Hasta 185 metros cúbicas en una sola hora. Más de 220 personas fallecidas, decenas de desaparecidos, miles de damnificados, y aquí hay una cifra increíble, más de 200.000 vehículos destruidos o dañados, y pérdidas económicas estimadas en más de 20.000 millones de euros. Así es, jóvenes. Estos son los datos reales, lo que ha sucedido realmente en 2024. Y ahora, ¿sabes cuál es lo más importante? La pregunta no es qué cosa pasó. La pregunta es ¿por qué pasó como pasó? ¿Por qué pasó así? Vamos a hacer un análisis sencillo de forma profesional. ¿Cuál es la amenaza acá? Sí, hubo una dana. ¿Qué es una dana? Una depresión aislada en niveles elevados o en niveles altos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Mira, aire frío en altura, ¿ya? Vamos a ir dándolo cuenta, la amenaza. Aire frío en altura, aire cálido y húmedo en el Mediterráneo, lluvias intensas y persistentes. Pero quiero que escuches bien esto. La lluvia extrema explica el evento, claro que sí, pero no explica la tragedia. ¿Sabes cuál es el problema real? Es el contexto. Aquí tenemos que hacer el énfasis y tenemos que ponernos en clave. Ocupación del territorio. Gran parte de las zonas afectadas estaban en áreas naturalmente inundables, cercanas a barrancos, a zonas bajas, a rutas naturales del agua. Había una alta exposición, más de 500.000 personas viviendo en zonas vulnerables. Jóvenes, infraestructura que no estaba preparada, drenajes insuficientes, acumulación rápida de agua, colapso de sistemas urbanos. Y el efecto arrastre también importante. En muchos lugares ni siquiera llovió tanto, pero el agua llegó con fuerza de otras zonas. Jóvenes,
El desastre no siempre ocurre donde llueve, ocurre donde el territorio no está preparado. ¿Y cuál fue la causa raíz? ¿Mm? No solo fue la lluvia, fue la combinación de cuatro cosas importantes que quiero que entiendas. Uno, evento meteorológico extremo. Dos, ocupación en zonas vulnerables. Tres, alta exposición poblacional. Y cuatro, falta de preparación suficiente para ese escenario. O sea, es decir, jóvenes, el riesgo existía, pero no fue comprendido completamente. Valencia tenía tecnología, tenía monitoreo, tenía instituciones, y aún así el impacto fue devastador. Ahora, entonces, ¿qué nos hace pensar que estamos mejor preparados nosotros? ¿Mm? Así es, jóvenes. Hablemos de medidas de prevención, ¿de acuerdo? Hablemos de medidas de prevención. Así es, Alfonso. ¿Mm? Ordenamiento territorial, ¿de acuerdo? No construir en zonas inundables. Infraestructura hidráulica, drenajes, canales, sistemas de contención. Análisis de escenarios extremos. No diseñar para lo promedio, diseñar para lo crítico, como vienen lo diciendo hace un momento, pensar en lo peor que puede suceder. Y sistemas de alerta y decisión temprana, por supuesto importante. No basta con tener información, hay que actuar rápido. Educación y preparación. La población, tu gente debe saber qué hacer. Así es. Valencia nos dejó una lección durísima. Mi abuela decía, sale más barato aprender de los errores de otros. Así decía mi abuelita. ¿Mm? La naturaleza, jóvenes, puede generar el evento. Claro que sí, pero es el contexto malentendido el que convierte ese evento en una tragedia, en una catástrofe. Y el agua no mató por sí sola, ojo. Mató donde el riesgo no fue entendido a tiempo. No es que solo llueve, ojo. Cuando hablamos de condiciones climáticas, no es que solo llueve. Es intensidad, es frecuencia, es comportamiento histórico y es cambio climático. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, jóvenes profesionales. Mira qué interesante, mira qué interesante. Yo creo que es necesario entender el nivel de exposición territorial también. Aquí está una de las claves más ignoradas en nuestro país. A ver, ejemplos. Yungay, 1970. La ciudad está ubicada en la trayectoria del talud. El peligro existía, pero ¿sabes cuál fue el error? Subestimar la exposición. Resultado, más de 50.000 personas fallecidas de un solo golpe, sepultadas. Jóvenes, el riesgo no depende solo del peligro, depende de dónde estás, depende de cómo estás y quién está expuesto. Y un error tan grave en campo, ¿sabes cuál es? Es evaluar sin contexto. ¿Sabes cuáles son esas fases típicas que escucho todo el tiempo, pero que son tremendamente peligrosas? Y apúntalo. Nunca ha pasado nada. Siempre ha sido así. No creo que ocurra. Usted está exagerando, Inge. Lo he escuchado muchísimas veces. Y estas frases han precedido muchos desastres en nuestro país. Así es, jóvenes. Así es. Y quiero que te quedes con esto en esta lámina, mira, porque antes de analizar el riesgo, quiero que entiendas la historia del lugar, quiero que entiendas su comportamiento y quiero que entiendas sus debilidades, porque si no, estás evaluando un presente que no refleja el futuro. El profesional no entiende el contexto. Si tú no entiendes el contexto, si no logras entender el contexto, no vas a analizar riesgos, solamente estás describiendo escenarios sin comprenderlos. Así es simple, y es duro lo que te digo, pero es así. Si tú no entiendes el contexto, no estás analizando riesgos, simplemente estás dando una lista y estás describiendo escenarios sin la capacidad de comprenderlos a cabalidad y a profundidad. Así es, jóvenes. ¿Ok? Por eso es importantísimo establecer el contexto.
Ajá. Identificación de peligros, claro, por supuesto. ¿Aquí qué estamos haciendo? ¿Mm? Aquí hacemos algo interesante, mira. Entramos a un momento clave también, por supuesto, porque si el contexto te da el mapa, ojo, si el contexto te da el mapa, la identificación del peligro te va a revelar dónde empieza el problema. Así es, mira, escúchame bien lo que te voy a decir. Quiero que tú me respondas algo. Es una pregunta retórica, ¿ah? Esto te lo dejo para ti. ¿Todos los peligros son visibles? La respuesta es no, exactamente. La respuesta es no. Y ahí está uno de los más grandes errores y más peligrosos en seguridad, en gestión de riesgo y en la vida profesional, jóvenes. Justamente, creer que si no lo veo, no existe. ¿Mm? Identificar peligros no es hacer una lista. Ojo, es aprender a ver lo que otros no son capaces de ver porque lo normalizan o porque no tienen entrenamiento, capacitación y competencias necesarias. Ojo, jóvenes, el profesional promedio identifica lo evidente y el especialista graduado y certificado en Momentum identifica el peligro y el riesgo oculto. Ese que te está esperando en las sombras, ansioso, ansioso por atacar, por cobrar vidas, por generar daños. Así es, jóvenes. Y aquí, dentro de ello, tenemos los peligros naturales. Primero tenemos que entender algo que es clave. Ojo, ojo. Los peligros naturales no los puedes controlar. No te equivoques, los peligros naturales no los puedes controlar, pero sí puedes anticiparlos. Grábate esto. A ver, sismos, sismos. Nuestro país, somos conscientes que en nuestro país estamos en el cinturón del fuego del Pacífico, ¿correcto? Y los sismos no son una posibilidad, los sismos son una certeza. El problema ya no es si va a ocurrir, el problema es cuándo y cómo nos va a encontrar cuando esta situación se dé. ¿Mm? ¿Cómo nos va a encontrar? Ahora, inundaciones. El agua siempre regresa a su camino natural. Punto. Jóvenes, 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 como en Valencia, donde el agua no respetó calles ni ciudades. No, porque ese territorio ya era vulnerable, aunque no lo quisieron ver. ¿Mm? Huaicos, Chosica, carretera central, zonas altoandinas, años tranquilos hasta que el Huaico baja. El peligro nunca desapareció, jóvenes, solo estuvo esperando en las sombras las condiciones correctas para atacar. Aquí viene algo interesante, peligros antrópicos. Ya hablamos de peligros naturales, ahora hablemos de peligros antrópicos. Ahora estos son los más peligrosos, ¿sabes? Son los que nosotros mismos los generamos. Incendios. Acá está, incendios. Caso Mesa Redonda. Exacto, Alfonso. Qué bueno que estamos homogenizando esos criterios. Y eso es lo que estoy buscando con ustedes. Que lo entiendan bien, más allá de conceptos, más allá de tecnicismos, jóvenes, que sean conscientes de lo que realmente somos y la responsabilidad que nos abarga justamente este profesionalismo, esta especialización y este puesto que estamos justamente obteniendo. Caso Mesa Redonda, más de 270 muertos. ¿Te acuerdas? ¿Faltaba información? No, faltó análisis. Eso es lo que faltó. Fallas eléctricas. El cable expuesto no es el problema, jóvenes. El problema es lo que puede desencadenar. Explosiones, gas, presión, calor. Cuando estos tres se encuentran, el error jamás perdona. Herramientas, ojo, pero con criterio. Aquí muchos creen que todo se resuelve con formatos. Error, error. Inspecciones técnicas. No es mirar, es interpretar. Ojo, no te vas a ir a pasear por ahí a saludar a la gente, ¿ah? Es interpretar tu entorno, es interpretar justamente tus condiciones y tus acciones. Tu lista de verificación, importante, no es marcar, es cuestionar. Análisis histórico, el pasado deja pistas, el pasado deja huellas, pero el profesional proyecta el futuro, justamente. ¿Mm? Ahora, yo quiero que tú quedes con esto. El peligro visible es muy fácil.
El peligro oculto es el que mata. Tenemos una pared con fisura, ¿correcto? Tenemos una pared con fisura. Es fácil de ver, claro que sí. Pero ¿sabes lo que no estás viendo? No estás viendo el deterioro estructural interno. No estás viendo la humedad. No estás viendo la pérdida de resistencia. Y el colapso nunca es sorpresa. Simplemente es la acumulación de todos estos factores. Tenemos un mercado lleno. Visible, ¿qué es? Gente, productos. Oculto, sobrecarga, rutas bloqueadas, tiempo de evacuación insuficiente. Resultado posible, tragedia. Jóvenes, los grandes desastres no empiezan con grandes señales, empiezan con esos pequeños detalles que nadie quiso analizar, que todos dieron por sentado y normalizaron en su momento. Porque si tú no identificas ese peligro hoy, mañana alguien más va a sufrir las consecuencias. El peligro que no identificas es el primer paso hacia el desastre, jóvenes. El primer paso hacia el desastre. ¿Bien? ¿Qué más tenemos? A ver, jóvenes, ¿qué más tenemos? Tenemos el análisis del riesgo. Claro que sí, el análisis del riesgo. A ver, ¿cómo vamos por acá cuando hablamos de análisis de riesgo? Mira, a ver. Muy bien, Víctor, excelente. A ver, ya hemos identificado peligros hasta ahora, ¿correcto? Pero quiero que entiendas algo, ojo. Identificar un peligro no salva vidas, ¿ya? Lo que salva vidas realmente es entender qué tan grave puede ser y qué tan probable es que esto ocurra. Ahí empieza el análisis del riesgo. Entonces, ¿en qué o qué es análisis de riesgo? Es analizar el riesgo, es responder una pregunta que es muy incómoda para muchos profesionales. Si esto ocurre, ¿qué tan mal puede salir? ¿Mm? ¿Qué tan mal puede salir? Entonces, hablamos de probabilidad también. Primero la probabilidad, ojo, después la frecuencia, ¿cuántas veces puede ocurrir? Ojo, ¿ya? Por ejemplo, huaicos en nuestro país. No ocurre todos los años, ¿correcto? Pero cuando las condiciones se dan, ocurren, ¿sí? La baja frecuencia no significa bajo riesgo. Ahora, ocurrencia esperada. ¿Qué condiciones hacen que esto ocurra? También importante. Ejemplo, incendio, sobrecarga eléctrica, material inflamable, falta de control. Y aquí viene importante el golpe real. El evento no desaparece de la nada, se construye. Esto no aparece por un chasquido de dedos, se va construyendo, elemento con elemento, paso a paso. Y la consecuencia, y aquí viene lo más fuerte, ¿qué pasa si esto ocurre? Impacto humano, mesa redonda, más de 270 personas fallecidas, y no por fuego, sino por no poder salir. Y el riesgo no es el evento, es el daño que deja. El impacto económico, la Dana en Valencia, más de 20.000 millones de euros en pérdidas. Empresas, empleos, personas, infraestructuras. Un evento puede durar horas, pero causa consecuencias por años. Jóvenes, y el impacto operativo, ¿qué pasa con la operación? El hospital colapsa, la producción se detiene, los servicios se interrumpen, el riesgo también destruye continuidad, así es. Factores de vulnerabilidad, claro que sí, también, aquí está el secreto. Dos lugares con el mismo peligro no tienen el mismo riesgo. Ojo, cuando hablamos de estructural, estamos hablando de calidad de construcción y de resistencia. El caso Pisco, jóvenes, el sismo fue el mismo, pero las construcciones no. Resultado, 596 muertos. Social, claro, personas vulnerables, niños, adultos mayores, población sin preparación. Funcional, el sistema responde o colapsa. Jóvenes, ¿qué ejemplo damos acá? Rutas bloqueadas, falta de evacuación, no tienen protocolos. Construcción de escenarios. Ojo, aquí es donde el profesional realmente se diferencia, porque no analiza los peligros aislados, analiza los escenarios. Por ejemplo, sismo más infraestructura débil, colapso más muertes más caos. Incendio más alta carga combustible, propagación rápida más atrapamiento.
así es, joven. Entonces, inundación más ocupación territorial, desastre urbano. El desastre no es el evento, ojo, es la combinación de factores. Nadie muere por un riesgo mal analizado. Las tragedias ocurren cuando un riesgo alto ha sido subestimado, jóvenes. Y existe un error mucho más grave acá, es pensar que porque nunca ocurrió, no va a ocurrir. Y esa frase, justamente, esa frase ha precedido a muchos desastres, jóvenes. Y te lo digo así como un mentor que ha recorrido muchísimas organizaciones, situaciones de emergencia por más de 17 años. He trabajado como consultor, como evaluador, como fiscalizador, como auditor. El análisis de riesgo no es un ejercicio técnico, jóvenes. El análisis de riesgo es una responsabilidad, porque el riesgo no analizado no desaparece, solo está esperando el momento para convertirse en tragedia. Así es, en tragedia. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Evaluación de riesgos y priorización. Y hasta aquí entendemos qué es una evaluación de riesgos. Mira, evaluar un riesgo o evaluación de riesgos no es volver a identificar peligros. Tampoco se trata de repetir la matriz por cumplir. Es evaluar el riesgo, significa comparar los niveles de riesgos que se ha obtenido, determinar si son o no son aceptables y decidir qué atender primero por criticidad. En términos sencillos, ¿qué hacemos? Analizar es entender el riesgo. Evaluar es decidir qué hacer con ese riesgo. Y aquí hay algo importante que quiero decirte como profesional especialista. La gestión del riesgo, no todo se atiende al mismo tiempo, pero lo más crítico sí debe atenderse primero. ¿De acuerdo? Ahora, aquí hay una comparación de niveles de riesgo que es importante tener en cuenta. Mira, una vez que ya tú analizaste la probabilidad y la consecuencia, ¿qué es lo siguiente? Tienes que comparar. Por ejemplo, imagínate en una planta, imagínate en un colegio, imagínate en un hospital o una municipalidad. Vas a detectar 5 riesgos. 1, caída de objeto menor en almacén. Fuga de gas en cocina industrial. Falla eléctrica en tablero principal. Inundación por drenaje deficiente. Colapso parcial por deterioro estructural. Todos son riesgos, ¿verdad? Sí, todos son riesgos, pero no todos tienen el mismo nivel. Sabes que la comparación permite responder cuál tiene mayor probabilidad, cuál tiene mayor impacto humano, cuál compromete continuidad operativa, cuál puede desencadenar un evento mayor y cuál debe intervenirse hoy y no la próxima semana. Y es ahí donde nace la gestión madura de la verdad, justamente del riesgo. Determinación de aceptabilidad. Ojo, aquí hay un punto interesante que todos nosotros como profesionales debemos comprender bastante bien. Mira, no todo riesgo puede eliminarse, pero no todo riesgo también debería aceptarse. La aceptabilidad es el criterio técnico y organizacional que va a definir si un riesgo puede mantenerse bajo control o si requiere tratamiento inmediato. Ojo, mira, un ejemplo sencillo, lo que te estoy diciendo. Tenemos una oficina administrativa, ¿correcto? Estamos en una oficina administrativa. Imagínate una oficina administrativa. Estamos en un segundo piso, ¿ya? Y tiene un piso pulido. Y hay un riesgo de resbalón en temporada de limpieza o en tiempo de limpieza. O sea, ese riesgo puede ser de probabilidad media, puede ser de consecuencia baja o moderada, y puede ser controlable con señalización, con procedimiento y supervisión, ¿de acuerdo? Ahora, probablemente sea un riesgo aceptable con controles, pero veamos otro caso. Tenemos un mercado con instalaciones eléctricas precarias, sobrecarga de tomacorrientes, pasillos estrechos, alta ocupación. ¿Cuál es el riesgo acá? ¿Mm? El riesgo puede ser probabilidad alta, consecuencia catastrófica y control deficiente. Ese riesgo no es aceptable, jóvenes. Entonces, aceptar o no un riesgo va a depender de qué? De la severidad del daño posible, de la exposición, de la vulnerabilidad, de la eficacia de los controles que ya existen, de la capacidad de respuesta
y el criterio institucional. Así es, jóvenes. Ahora, hablemos de priorización de riesgos críticos. Aquí también es un punto importante, lo dice la lámina. Mira, aquí está el corazón de esta lámina, aquí está el corazón de la diapositiva. Priorizar, ¿qué significa? Significa asignar recursos, significa asignar tiempos, significa asignar decisiones a estos riesgos que realmente pueden generar un mayor daño. Y no se trata de atender todo, ¿ah? Se trata de atender primero lo que puede matar, lo que puede colapsar o lo que puede paralizar la operación. Mira, ¿cuáles son los criterios más comunes para poder priorizar? Mira, primeramente el nivel de riesgo que has obtenido, el número de personas que están expuestas, ojo, la posibilidad de fatalidad o de múltiples lesionados, el impacto económico, el impacto reputacional y legal, la afectación de la continuidad operativa y también, por supuesto, la posibilidad de efecto dominó, efecto cascada. Entonces, si tenemos una planta industrial y tenemos o se identifican dos tipos de riesgo. El riesgo A, por ejemplo, hemos identificado una falta de orden en archivo documentario. La probabilidad es media. La consecuencia es baja, ¿de acuerdo? Riesgo A. El riesgo B, ¿qué sería? Fuga potencial en línea de gas o combustible que está cercana a una fuente de ignición. ¿Cuál es la probabilidad? Media, claro, pero la consecuencia es catastrófica. ¿Los dos pueden corregirse? Sí, por supuesto, pero solamente uno de estos está en la agenda crítica de intervención inmediata. Priorizar no se trata de ignorar lo menor, se trata de impedir que lo mayor te destruya, jóvenes. Y las herramientas para evaluar y priorizar, ¿cuáles son? Vamos a entrar a esas herramientas. Primeramente, acá lo tienen, las matrices cualitativas, que son las más usadas cuando el análisis se basa en categorías descriptivas o de pronto criterio técnico. Ahora, ¿cómo funcionan estas matrices cualitativas? Mira, van a cruzar dos variables. Acá está, la probabilidad, ojo, la probabilidad y la consecuencia. Interpolan esas dos variables, probabilidad y consecuencia, y van a arrojar niveles, mira, interesantes, por ejemplo, como bajo, medio, alto y crítico. Y acá lo tienes, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿cuándo se usan este tipo de matriz cualitativa? Se usan generalmente cuando hacemos una inspección de seguridad, cuando hacemos una evaluación rápida, cuando hacemos un IPRC, cuando hacemos un ITSE, cuando hacemos un diagnóstico inicial de edificaciones, cuando hacemos un análisis preliminar territorial también. Así es, por ejemplo, tenemos un colegio en una zona urbana, ubícate, un colegio en una zona urbana. Vas a identificar un riesgo de incendio por sobrecarga eléctrica en aulas prefabricadas. Entonces, la probabilidad es media, ¿correcto? Pero la consecuencia es alta, porque hay niños, hay evacuación compleja y tenemos material combustible. ¿Cuál es el resultado en tu matriz cualitativa? Alto. Así es, alto. Entonces, la aplicación práctica de este ejemplo sería una corrección prioritaria de instalación eléctrica. Y por supuesto, la verificación de tableros eléctricos, revisión de extintores y rutas de evacuación y hacer simulacros focalizados. ¿Mm? ¿Y tu ventaja cuál sería? Es rápida, es entendible y es útil de priorizar. ¿Y cuál es tu limitación cuando aplicas esta matriz? Depende bastante del criterio del evaluador. Claro, si la evaluación es débil, la matriz también lo va a hacer. ¿Mm? Ahora, y aquí viene lo otro, la otra cara de la moneda, que es la matriz semicuantitativa. Ojo, una vez que el análisis ya gana más precisión, en vez de usar solo palabras, vamos a asignar valores numéricos a la probabilidad y también a la consecuencia. Por ejemplo, a ver, tenemos probabilidad 1, improbable, 2, posible, lo estás viendo acá en pantalla, 3, ocasional, 4, frecuente, ojo, o 5 casi constante. Mira, y la consecuencia, 1 insignificante, 2 menor, 3 moderada, 4 mayor y 5 catastrófica. Una matriz de 5 por 5. ¿Qué vas a hacer? Se multiplican. Riesgo es igual a probabilidad por consecuencia. Y se va a clasificar, por ejemplo, del 1 al 4, un bajo, del 5 al 9, un medio, del 10 al 16, un alto, y del 17 al 25, un crítico. ¿Mm? Si tenemos un almacén con sustancias inflamables, jóvenes, ¿qué vamos a detectar? Detectamos ventilación deficiente,
fuentes de calores cercanas, de repente tenemos falta de segregación adecuada o tenemos un personal poco entrenado. ¿Qué vas a asignarle? La probabilidad un número 4 y la consecuencia un 5. El resultado, riesgo crítico. 4 por 5, 20. Aplicación práctica, ojo, suspensión o restricción parcial de la operación. Esto lo he hecho muchas veces. Tratamiento inmediato, segregación, ventilación, control de ignición, revisión de plan de emergencia y capacitación urgente a tu gente. Jóvenes, mira qué interesante, ¿ah? Ojo, importantísimo acá. Cuando nosotros hablamos de estas herramientas, la matriz cualitativa en ITSE, por ejemplo, podemos hacerle un escenario, por ejemplo, un centro comercial pequeño, ¿no? Que tiene 2 rutas de evacuación que están parcialmente obstruidas, por ejemplo, se me ocurre. Ahora, instalación eléctrica recargada o una señalización insuficiente o una alta influencia o afluencia de público. La evaluación en este caso es la probabilidad de incidente media alta, consecuencia alta por densidad ocupacional y por evacuación comprometida. ¿Y cuál es tu resultado? Riesgo alto crítico según matriz adoptada. ¿Qué vas a hacer? Exiges levantamiento inmediato de obstrucciones, corrección del sistema eléctrico, evaluación de aforo y reforzar señalización y alumbrado de emergencia, ¿no? Son ejemplos que yo te lo estoy diciendo en la cabeza porque esto lo he visto muchísimas veces y lo he solicitado. Entonces, esta matriz te ayuda a que puedas identificar técnicamente por qué no basta con recomendar, hay que intervenir, ¿ya? Jóvenes, esto realmente se pone bastante interesante porque nos sirve mucho, son bastante sencillas aplicar ese tipo de matrices cuando hablamos de evaluación de riesgos. Ahora, creo que también es necesario entender, jóvenes, que esta idea quede bastante clara en cada uno de ustedes. Cuando nosotros evaluamos el riesgo, no se trata de simplemente llenar una tablita de colores, ¿ah? Se trata de decidir qué amenaza puede esperar y cuál no, ¿de acuerdo? Es separar lo importante de lo urgente y dentro de lo urgente también identificar lo letal. Porque cuando una organización, una ciudad o una institución falla en la priorización, va a terminar gastando energía en lo secundario, mientras que lo crítico sigue creciendo y justamente crece en silencio. ¿Ok? Bien, bien jóvenes. Lo siguiente que tenemos acá son las herramientas aplicadas, ¿ya? A criterios técnicos, ¿ya? Mira lo que tengo acá. Hasta ahora ya hemos analizado el riesgo, ¿de acuerdo? Pero quiero que ahora entendamos algo que es también bastante poderoso. Si tú no tienes herramientas, tu análisis se queda simplemente en una opinión. Y cuando hablamos de gestión de riesgos, la opinión no salva vidas. Lo que realmente salva vidas, ¿sabes cuál es? El sustento técnico. Así es. Entonces, empecemos primeramente con la primera herramienta, que es una matriz IPER-C adaptado a desastres. Mira, ¿qué cosa es esto? Tu IPER-C que es igual, identificación de peligros, evaluación de riesgos y también controles, ¿correcto? Pero aquí lo vamos a llevar a un nivel territorial y también mucho más estratégico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El IPER-C tradicional habla de tareas específicas, pero el IPER-C en gestión de riesgo de desastres habla de escenarios completos. Y esto ya lo hemos visto, lo hemos desmenuzado, ¿ya? Sí, correcto, Moisés, la ley 29783 y su modificatoria, la 3222, correcto, así es. Ahora, cuando hablamos de la diferencia ya lo entendemos, ¿no? Tareas específicas y escenarios completos. Ahora, hablemos de estructura técnica, también creo que es importante, porque cuando hablamos de estructura técnica, estamos identificando peligros, estamos determinando escenarios, estamos evaluando probabilidades y estamos evaluando consecuencias. Y por supuesto, evaluamos el nivel de riesgo, los controles que ya existen y los controles adicionales. Jóvenes, aterricémoslo, por ejemplo, a una zona de Huayco. Imagínate esto. ¿Cuál sería el peligro? Quebrada activa. ¿Cuál sería el escenario? Lluvias intensas, activación de Huayco, arrastre de material, impacto de viviendas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Cuál sería la evaluación? Probabilidad media alta, fenómeno del niño.
Consecuencia, catastróficas, vidas humanas, destrucción. Entonces, ¿cuál es el resultado? Riesgo crítico. Ahora, apliquemos controles. Existentes, ninguno efectivo. Requeridos, obras de contención, sistemas de alerta temprana y evacuación comunitaria. Ojo, el IPRC no describe. El IPRC construye la realidad del desastre antes de que esto ocurra. ¿De acuerdo? Ahora, hay algo importante también que quiero mencionarte. Por ejemplo, mapas de riesgos. Jóvenes, ¿qué cosas son los mapas de riesgos? Mira, es la representación espacial del riesgo. Muy sencillo. Mira, ¿qué cosas van a incluir? Vamos a aplicar zonas de peligros, nivel de exposición, vulnerabilidad y también los niveles de riesgo. ¿Mm? A ver, vamos a poner en ejemplo la inundación, ¿ya? Ya hablamos hace un momento del huaico, ahora hablemos de la inundación. El mapa puede mostrar zona alta, riesgo bajo, zona media, riesgo medio, zona baja, riesgo alto, ¿de acuerdo? Pero el profesional va mucho más allá. Vamos a preguntarnos cuántas viviendas existen en este lugar, cuántos colegios hay, cuántos hospitales hay, cuántas vías de evacuación existen y están habilitadas. ¿De acuerdo? Jóvenes, análisis de escenarios también. ¿Qué cosa es? Hay que construir de forma mental y técnicamente el evento antes que ocurra. Por ejemplo, hay que darle una estructura. Evento detonante, condiciones, desarrollo del evento, consecuencias y respuestas a emergencias. ¿Ya? Respuesta del sistema. Tenemos un incendio, por ejemplo. ¿Cuál es el escenario? La falla eléctrica, tenemos la chispa, tenemos el material inflamable, tenemos la propagación y tenemos una evacuación fallida. ¿Mm? Resultado, humo, atrapamiento, víctimas. Jóvenes. Y los criterios técnicos, pues por supuesto la CENEPRED, ¿no? Aquí estamos hablando ya de evaluación real de riesgo en territorio. Los criterios son la amenaza, la vulnerabilidad, estamos hablando de exposición, hablamos de escenarios, y la fórmula para esto es riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad por exposición. Y cuando hablamos de ITSE, no es un checklist, es análisis de evacuación, carga ocupacional, sistemas contra incendios y condiciones estructurales. Jóvenes, si tenemos una escalera angosta más alta ocupación, ITSE te dice que es un riesgo crítico. Y la planificación urbana y territorial, lo que tanto nos falta en nuestro país, ¿qué se decide acá? ¿Dónde se puede construir? ¿Dónde no se puede construir? ¿Y qué medidas se requieren para construir? Tenemos una zona de quebrada ocupada, por ejemplo. Hay un error de planificación. Tenemos un riesgo futuro asegurado. Así es. Entonces, jóvenes, es importante tener en cuenta y tomar las decisiones en campo, como bien lo dice nuestra lámina. Aquí se define el profesional. Por ejemplo, ¿tú qué detectas? Detectas una estructura deteriorada. Estás detectando una exposición humana. Estás detectando un riesgo alto. Entonces, ¿cuál es la decisión que vas a tomar? Restricción, cierre e intervención. ¿De acuerdo? ¿Y cómo sustentas ante las autoridades? Porque no basta con decir, aquí hay riesgo. Tienes que demostrar con tu matriz, con tu análisis, con tu escenario y también con tu evidencia. El sustento técnico siempre te va a respaldar y la opinión te expone. Por eso justamente es importante el sustento técnico, porque te da respaldo, jóvenes. ¿Ya? Muchos saben identificar, pocos saben sustentar. Y en este campo, jóvenes, el que no sustenta no decide. Las herramientas no son formatos, ojo, son la diferencia entre anticiparnos o reaccionar tarde. Así es, jóvenes. Así es. Bien, bien. Yo creo que es necesario también tener en cuenta, jóvenes profesionales, que dejemos por un momento las matrices, dejemos por un momento los conceptos, dejemos por un momento las normas, ¿de acuerdo? Y empecemos a pensar en algo mucho más simple. Pero creo que es mucho más importante. Detrás de cada riesgo que hemos analizado el día de hoy, hemos hecho ejemplos reales, no hay números, hay personas, hay familias,
Hay madres, hay hijos, hay esposos, esposas, hermanos, hermanas, personas que caminan por una escalera, personas que trabajan en una planta, niños que están en un colegio, familias que viven cerca de una quebrada. Y muchas veces esas personas no saben que están en riesgo. Así es, pero tú sí lo sabes. Y es ahí donde empieza tu verdadera responsabilidad. Si hoy no solo aprendiste a identificar peligros, hoy no solo aprendiste a analizar riesgos, hoy no solo aprendiste a usar matrices ni a aplicar herramientas, hoy has aprendido algo mucho más profundo y quiero que te lleves esto el día de hoy. Aprendiste a ver lo que otros no ven antes de que ocurra y eso no es una habilidad técnica cualquiera, eso es criterio, eso es conciencia, eso es responsabilidad profesional. Jóvenes, los desastres no ocurren porque no había información. Los desastres ocurren porque alguien no lo interpretó a tiempo, o porque alguien lo minimizó, o porque alguien decidió mirar hacia otro lado. ¿Y cuál es tu rol a partir del día de hoy? Tú no estás aquí para ser un llenador de formatos. Tú no estás aquí para ser una inspectora superficial. Tú no estás aquí para ser un profesional o una profesional más del montón. Tú estás aquí para ser quien entra en un lugar y detecta lo que otros pasan por alto. El que puede decir, aquí hay un riesgo y si no actuamos, esto es lo que va a suceder. Y por supuesto, tener sustento y el criterio para poder demostrarlo. Jóvenes, el conocimiento que hoy tienes te obliga a actuar de forma diferente. Porque ahora sabes cómo se construye un desastre, sabes cómo se identifica antes y sabes cómo se puede evitar. Cuando uno sabe eso, ya no puedes mirar un riesgo igual que antes. Por favor, no lo hagas. Quiero que te quedes con esto. Cada riesgo que tú no analices hoy puede convertirse en una tragedia mañana. El profesional que entiende el riesgo no espera el desastre, lo anticipa, lo sustenta y por supuesto actúa. No estamos formando personas que reaccionan a emergencias. Estamos formando profesionales que evitan tragedias. Eso es lo que quiero que te lleves. Y ahora, la pregunta no es qué aprendiste. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Mm? ¿Qué es lo que vas a hacer con esto a partir de la fecha? Bien, muy bien, jóvenes. Entonces, siendo exactamente las 7:52, quiero hacerte recordar, justamente a pedido del equipo de Momentum, que tenemos todavía esta gran oportunidad y un gran beneficio para ti. Pero no quiero que pienses en el beneficio, quiero que pienses atrás o días después de que pase esta oportunidad. Estarías pensando, ¿qué hiciste o cuáles son estas oportunidades que dejaste pasar y no tomaste la decisión correcta y no tomaste la acción correcta ante esta tremenda oportunidad que tienes el día de hoy? ¿Mm? Es una llave dorada para ti que te va a abrir miles de puertas a grandes oportunidades. Y por supuesto, más que eso, te da la oportunidad de poder demostrar, validar tus competencias. Así es, jóvenes. Hoy por hoy, creo que el tren de las oportunidades no tiene horarios y no tiene paradas. Simplemente te subes y no estás preguntando si será o no será mi tren, o si ya pasó o si será el que viene después. Simplemente te subes con uñas y dientes, te aferras y tomas la decisión. Mucho análisis provoca parálisis. Así que los dejo con el equipo de Momentum que está deseoso. Siempre tenemos a la licenciada por ahí, por supuesto, para poder entender y poder atenderlos a cada uno de ustedes en esta gran oportunidad que se te está brindando de poder crecer profesionalmente y poder trascender y convertirte en un líder en la gestión de la prevención de desastres naturales, en la gestión y la prevención estratégica, jóvenes. Gracias por el día de hoy. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga y por supuesto yo contento y contentos, por supuesto, con todos ustedes por esta gran oportunidad que me brindan. Muchas gracias, jóvenes. Hasta